¿Cómo fue y qué provocó la guerra de Yugoslavia? En este sentido, la injerencia no es solo occidental, sino también viene por parte de la Unión Soviética de Gorbachov, a través, lógicamente, de una cesión ya casi total a los intereses de Washington, y en el cual se pretendía quitar de en medio a un actor que molestaba tanto a Moscú como a Washington. Y cuando se inició la guerra de Yugoslavia se nos vio completamente en la cara. Pues todo aquello se vino abajo. ¿Por qué? Pues porque la gestación de una nueva clase dirigente en el mismo proceso, aún que enarbolaba la bandera de construcción del socialismo, pero fue incapaz de evitar el sufrimiento de una nueva casta, pues esta nueva casta se atrincheró dentro de las particularidades nacionales para hacer explotar el nuevo Estado yugoslavo. Claro, evidentemente algo mal tuvieron que hacer para que estallara la guerra, desde luego. Yugoslavia implosionó. Los motivos económicos estaban ahí, pero sobre todo fue por motivos etnoculturales. Naturalmente, en todo este proceso, pues se vio la mano clara de Alemania, que estaba interesado sobre todo en Croacia, y Eslovenia, que económicamente estaban más desarrollados que Serbia, Montenegro o Macedonia. En el caso de Yugoslavia tenemos dos partes bastante diferenciadas. La primera fue un caso al uso en el manejo de esta disidencia nacionalista que comentábamos por parte, en este caso, de la Unión Europea a través de Alemania y del Vaticano principalmente. Y fue sobre Croacia y Eslovenia, en el que básicamente pues, Alemania y el Vaticano fomentaron a los nacionalismos pues, por cuestiones religiosas, también por cuestiones étnicas, para aislar a Serbia y atraer a Croacia y Eslovenia pues, al ámbito, a la esfera germánica y por tanto de la Unión Europea. Cuando se inició la descomposición flipábamos en colores, primero por eso, porque no solo desde Izquierda Unida del Partido Comunista, desde otras experiencias de comunismo consejista y cosas por el estilo, el movimiento por la autonomía obrera y otras experiencias, el modelo yugoslavo era considerado un referente, y también un referente en términos federativos, en términos de pluralidades nacionales que convivían armónicamente, eso pensábamos, en un proyecto plurinacional. Y fue un mazazo. Que el propio Tito fue en buena parte responsable del hundimiento de Yugoslavia, porque tal y como yo trato en la pregunta 83 de mi último libro, editado por Nautilus, La política en 100 preguntas, que la pregunta dice: ¿es posible destruir el poder político desde el poder mismo? Pues yo empiezo esa pregunta con una frase del filósofo francés Ernest Renan, en la que él dice que una nación puede hacer todo menos suicidarse. El tema es que Yugoslavia se suicidó, igual que se suicidó Etiopía al perder Eritrea y su salida al mar, e igual que se suicidaron la Unión Soviética y Checoslovaquia. Es decir, en el momento en que una constitución de una sociedad política incluye el derecho de autodeterminación, es decir, en el momento en que la soberanía nacional no pertenece al cuerpo de todos los ciudadanos o habitantes o súbditos de un Estado, sino que está repartido anatómicamente por estamentos territoriales, es decir, por élites territoriales que organizan a su población como les viene en gana, en ese momento pues están sentando las bases del suicidio de una sociedad política. E inicialmente nos dejamos llevar por la propaganda de los propios nacionalistas de los distintos países en España. La izquierda nacionalista vasca, catalana, etcétera, etcétera, rápidamente apoyaron a los distintos movimientos separatistas eslovenos, pero sobre todo croatas y bosnios. Entonces nos dejamos seducir por la propaganda nacionalista. Yo recuerdo manifestaciones gritando a favor del pueblo serbio y del pueblo croata, a favor del pueblo serbio y del pueblo kosovar, en contra de la OTAN cuando se inician las intervenciones armadas de la OTAN en los Balcanes, pero a la vez en contra de Milosevic. Y entonces, pues, aunque lo veíamos continuamente en la televisión, las supuestas matanzas, naturalmente intencionadas, que siempre o casi siempre en los medios de comunicación se atribuían a los serbios, en realidad pues, las matanzas eran de una parte y de otra. Cuando además la respuesta primero del Estado unitario y luego del Estado serbio puede ser
Eso nos parecía más contundente de lo necesario. Acuérdate de los francotiradores disparando a población civil y cosas por el estilo. Y luego que el líder de los serbobosnios era un tipo, pues, mal encarado, poco presentable, o eso nos parecía, como Karadzic. Y luego el líder de la Yugoslavia unitaria también nos parecía un tipo poco simpático. Esto es una mierda de degeneración burguesa, eso de que la gente te caiga simpático o antipático, pero los factores empáticos de alguna manera intervienen. La justificación de la intervención de la ONU y de la OTAN en Bosnia a favor de Croacia y a favor de los bosnios, no, pues en realidad decían, bueno, pues es que los serbios son muy malos, pero las matanzas vinieron por parte de una parte y de otra. El propio poder yugoslavo, empezando por Tito, puso las bases para que eso ocurriera. Se produjo la Guerra de los 6 días, que llevó a la independencia de Eslovenia, enseguida reconocida por la Alemania recientemente reunificada. Y durante todo el resto de la década pues se produjeron las guerras yugoslavas o de los Balcanes, que trajeron muchísimos muertos y muchísimos desplazados. Y bueno, la reactivación del yihadismo en Europa, eso también lo trajo la balcanización de Yugoslavia, y la sumisión de todos los estados herederos de aquella república yugoslava, de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera. Quiero decir, un completo desastre y una de las mayores transformaciones geopolíticas históricas de los últimos tiempos, decisiva hasta el punto de que probablemente no se haya resuelto todavía la situación geopolítica en la zona y esté lejos de que eso ocurra, pero evidentemente lo que pasó en los 90 fue una completa debacle social. Los medios de comunicación llamaban mucho la atención sobre las crueles matanzas en plan morbo que se exhibían. Pues no suscitó dentro de la izquierda excesivo interés. Yo recuerdo que en un congreso del PC de 1999, cuando la OTAN estaba bombardeando Serbia, pues hubo una intervención muy aplaudida que decía, bueno, sí, Milosevic era el presidente de Serbia, Milosevic es un pequeño criminal de guerra, pero Javier Solana, que era socialista y además en aquellos momentos dirigía la OTAN, es un gran criminal de guerra. Pero bueno, ya se daba por entendido que había un malo en aquella parte del mundo, que era Serbia. Y esencialmente esta posición que hoy llamaríamos casi equidistante, la estuvimos manteniendo, yo lo estuve manteniendo hasta que empecé a leer algunas entrevistas a gente que no venían, bueno, Hanek y otra gente hablaban a favor de Serbia, pero a mí me conmovió textos de gente, músicos y artistas, leyendo textos a Bregovic, pero sobre todo a Emil Kusturica, que decía una cosa que me conmovió, ¿no? Que él era hijo de varias naciones yugoslavas y sus hijos eran hijos de varias naciones yugoslavas. Ahora, ¿con qué nación tenían que estar? Y entonces esa posición de desgarro me hizo replantearme y replantearnos, y también lanzamos algún panfleto pidiendo una salida democrática y pacífica, pero intentando que los pueblos yugoslavos intentaran salvar Yugoslavia. Evidentemente fue un panfleto hecho por 4 personas en España que no tuvo ninguna influencia y no sirvió para nada, porque además las fuerzas contrarias a la unidad eran mucho más fuertes que las favorables a la unidad. Piensa que en contra de la unidad estaba todo el mundo occidental, los mismos que ahora atacan a Bielorrusia o ayer atacaban a la República del Donbass, y están también las izquierdas nacionalistas, están también las izquierdas posmodernas, y a veces era muy difícil abstraerte de eso, cuando además evidentemente en el bando serbio también había crímenes gravísimos y errores, desde luego. Son antiguos partisanos, veteranos de la guerra. Si se les pregunta ¿de dónde eres?, su respuesta posiblemente será «soy yugoslava», algo nada frecuente en una tierra donde habitualmente la gente se identifica como católico croata, serbio ortodoxo, bosníaco musulmán. Han salido a las calles de Belgrado para defender ese sentimiento de identidad yugoslava
que vieron nacer emboscados en las montañas durante la lucha guerrillera. Apenas hace unos años eran héroes nacionales. Ahora ven como grupos de jóvenes Chernivtsi les increpan y les llaman traidores a Serbia. Iros a Zagreb, les dicen. Y el insulto más terrible, Ustachis. Quizás Yugoslavia no sea sino un sueño soñado por esos hombres y que desaparecerá cuando ellos cierren los ojos definitivamente. La Yugoslavia de Tito fue una creación de la unión de los intereses del pueblo. La descomposición de Yugoslavia fue la consumación de que el pueblo perdió el poder, de que dentro de ese supuesto socialismo autogestionario fueron surgiendo capas dirigentes que se hicieron cargo de la administración del país y que, bueno, pues que se ampararon cada uno en sus peculiaridades, en sus particularidades, para hacer explotar Yugoslavia. Yugoslavia se mantuvo unida mientras los intereses del pueblo predominaron sobre los intereses de determinadas castas o capas dirigentes. Ellos se aprovecharon de las grietas de poder que encontraron. Si no hubieran existido esas grietas, jamás hubieran hecho lo que hicieron. Los constructores del socialismo en Europa oriental jamás pensaron en este tipo de cuestiones, porque ellos creían que el comunismo iba a llegar sí o sí, de manera teleológica, y que cualquier obstáculo en el camino no iba a impedir que aquello llegara. Hasta el momento en que empezaron a llegar al partido y al poder gente que no creía en esas cosas y que lo único que quería era hacerse rico a través del Estado y descomponer todo aquello que impidiera su bienestar personal de clase. Lo que vemos es que en el caso de Yugoslavia no consiguen hegemonizar, no consiguen hacer de árbitros eficaces en los conflictos que se estaban dando. Es entonces cuando Estados Unidos ve una oportunidad ahí para abordar ese terreno de vital importancia geoestratégica y en el cual no podía haber metido mano antes por las cuestiones de los pactos de los tratados de los aliados del final de la Segunda Guerra Mundial. Es en 1995 cuando se firman los acuerdos de Dayton, en los que Estados Unidos aparece ya como árbitro de la región. En este contexto se consolida como árbitro cuando consigue más o menos solucionar la guerra tripartita de Bosnia, en la que Serbia sale principalmente perdiendo. Y es a partir de entonces cuando Estados Unidos decide poner pues, todas las castañas en el fuego y constituirse ya no como árbitro, sino como interventor en el conflicto de Yugoslavia y en ese escenario de vital importancia geoestratégica. Sí, el bombardeo final de Serbia pues estaba claramente intencionado a favor de la descomposición de lo que quedaba de Yugoslavia, que era Serbia. Eso no significa que los serbios fueran los buenos, porque en realidad aquello había explotado en varias fracciones, en la cual que cada una de las gestocracias pues intentaban repartirse el pastel. Como en todos estos casos en los que una potencia internacional interviene en un conflicto local, siempre se busca un aliado, ¿no?, en la región, siempre se busca una punta de lanza. En este caso el escenario lanzadera fue Kosovo. Kosovo Metohija era una provincia autónoma dentro de la República de Serbia. En los años 80 la población musulmana de Kosovo, que era culturalmente albana, comienza a manifestar una serie de inquietudes, una serie de reivindicaciones que, a pesar de que gozaban de una amplia autonomía, comienzan a culpar a los serbios pues, de una serie de situaciones que tenían. Kosovo tenía una tasa de natalidad, la tasa de natalidad más alta de Europa. Era 8 veces superior a las de Croacia y Eslovenia, por ejemplo. Esta tasa de natalidad tiene además un componente político, porque era fomentada, el aumento de la natalidad de la población musulmana era fomentada desde los elementos islamistas para hegemonizar étnicamente la zona, y en gran medida estaba impulsada por Albania. Igualmente existía una elevada corrupción en la administración local, que además estaba compuesta mayoritariamente por albano-kosovares y que al final generó pues, una serie de descontentos, una serie de pugnas en las cuales pues, una parte de la población le echaba la culpa a la otra y la otra a la una. ¿En qué derivó esto? Pues esto derivó en que en 1981 comenzaron las primeras revueltas pues, de estudiantes, obreros, albano-kosovares, con un perfil antiserbio, marcado perfil antiserbio, en el cual le echaban la culpa a los serbios de la situación que vivían. Esto choca profundamente con el nacionalismo, o sea, con el sentimiento nacional serbio, que consideraba a la región de Kosovo como un
digamos, la cuna de la nación serbia, ¿no? Esto hace que las tensiones, digamos, étnicas, nacionalistas, se acentúen bastante más y al final, pues, los serbios reprimieron estas revueltas mediante el ejército y la policía, que se saldaron además con la quema de un monasterio importante, pues, para el credo ortodoxo. Es entonces cuando en 1989 se reproduce un movimiento nacionalista y separatista, vinculado también al movimiento islamista en Kosovo, que proclama la independencia de la región de Kosovo. En respuesta a esto, el gobierno federal anula el Parlamento de Kosovo, anula los poderes gubernamentales de Kosovo. Y hasta incluso el reconocimiento de Kosovo. Curiosamente, el bombardeo de Serbia, creo que fue en 1999 o 2001, no lo sé. Pero, bueno, al frente de la OTAN estaba Javier Solana y se bombardeó Serbia bajo la excusa de proteger a Kosovo. Desde marzo de 1998 se inicia en los medios de comunicación norteamericanos una campaña de promoción internacional del UCK. Los iniciales terroristas del Ejército de Liberación se transforman por arte de magia en guerrilleros que luchan por la libertad de un pueblo. Y en este panorama, en este campo de cultivo, se produce la intervención de la OTAN, que tiene como casus belli, como, digamos, excusa, como motivo oficial, la ayuda a los distintos grupos étnicos que estaban sufriendo, pues, una limpieza étnica por parte de los serbios. La guerra, pues, que se desarrolla de una forma bastante cruenta, bastante salvaje, para tratarse de un escenario, pues, un país avanzado en el medio de Europa y demás, termina con la capitulación de Milosevic, aceptando, pues, unos puntos de paz que le propone el G8. Entonces, vale, se bombardeó a Serbia para proteger a Kosovo. Pero Kosovo sigue sin estar reconocido como Estado por el gobierno español, porque se tiene miedo que se equipare al reconocimiento de Cataluña o del País Vasco. Es curioso. A duras penas, Belgrado está saliendo de las tinieblas, forzados a llevar una vida primitiva, sin luz, sin agua, con los escasos alimentos pudriéndose en las neveras, guardando largas colas en las panaderías. Los serbios quedarán marcados para siempre por el martirio padecido, que solo es comparable a los días de ocupación nazi en 1941. 7 aeropuertos están fuera de servicio, las 40 principales industrias del país destruidas y reducidas a escombros. Un porcentaje superior al 50% de la capacidad energética ha sido eliminada, más de 1000 edificios han sido destruidos, al menos 16 centros sanitarios han quedado reducidos a cenizas. En los hogares belgradenses no existe agua y cuando sale es un lodo rojizo y nauseabundo. El corte del fluido eléctrico impidió practicar operaciones en los quirófanos de los hospitales. Ahora 10.000 enfermos esperan turno para poder ser operados. Como mínimo han muerto 2.000 civiles y otros 6.000 han resultado heridos. De ellos 2.000 se quedarán inválidos. Según datos del gobierno serbio, únicamente han muerto 462 militares y 112 policías, mientras la OTAN eleva la cifra a 10.000 soldados, entre muertos y heridos.